Polibio, el célebre historiador griego del siglo II a.C., profundizó en las cuestiones que determinan el destino de las civilizaciones, tratando de entender por qué unas prosperan y otras sucumben. Vivió en una época de grandes cambios, cuando la supremacía cultural y militar griega se vio desafiada y finalmente suplantada por el imparable avance de la República Romana. Sus reflexiones son un intento de comprender la dinámica del poder y la gobernanza, y su obra sigue resonando en la época contemporánea, ofreciendo ideas sobre los ciclos históricos y la naturaleza de las estructuras políticas. Nacido en Megalópolis, ciudad de la Liga Aquea, la vida de Polibio estuvo marcada por la inestabilidad política y la brutalidad de las conquistas romanas. En el año 167 a.C., su ciudad fue derrotada por los romanos, y él, junto con otros 1000 griegos prominentes, fue llevado como rehén a Roma. Allí vivió como un prisionero de lujo, socializando con la élite romana y siendo testigo directo de los mecanismos políticos y militares que permitieron a la República conquistar vastas extensiones de territorio en un corto periodo de tiempo. Esta experiencia directa, como víctima y como observador, fue crucial para configurar su perspectiva histórica. Polibio se vio profundamente afectado por el declive de la hegemonía griega, en marcado contraste con los siglos anteriores, cuando Alejandro Magno extendió la cultura helénica por vastas regiones del Mediterráneo y Oriente Próximo. Bajo el reinado de Alejandro, la civilización griega floreció, con ciudades prósperas, avances intelectuales y una arquitectura monumental que simbolizaba su apogeo cultural. Sin embargo, a esta edad de oro le sucedieron las divisiones internas y la complacencia, allanando el camino para el ascenso de potencias externas como Roma. Los griegos, orgullosos de su rico patrimonio, se encontraron perplejos al verse derrotados por una civilización que consideraban ruda e inferior. La principal motivación de Polibio al escribir su monumental obra Historias fue responder a una pregunta central: ¿cómo consiguieron los romanos subyugar el mundo conocido en tan solo 53 años? Esta meteórica conquista requería un análisis detallado de las instituciones y la cultura romanas, y Polibio dedicó su vida a esta tarea. Su obra destaca por la búsqueda de causas profundas y estructurales, en lugar de atribuir los acontecimientos históricos únicamente a las acciones de individuos poderosos. Creía que los patrones históricos podían identificarse y comprenderse, proporcionando valiosas lecciones para el futuro. Una de las principales aportaciones de Polibio al pensamiento político es su teoría de la anaciclosis, o ciclo político, que postula que las civilizaciones atraviesan etapas predecibles de desarrollo y declive. Creía que las sociedades, como los organismos vivos, nacen, crecen, alcanzan un punto álgido, se estancan, declinan y finalmente desaparecen. Inspirándose en filósofos griegos anteriores como Platón y Aristóteles, Polibio refinó esta idea proponiendo un modelo de 7 etapas de gobierno. Según él, la humanidad comienza en un estado de anarquía, en el que la ausencia de instituciones políticas conduce a la formación de líderes fuertes que establecen el orden. Estos líderes, inicialmente respetados por sus logros, evolucionan hasta convertirse en monarcas, consolidando el poder en un sistema de realeza. Con el tiempo, sin embargo, la realeza tiende a corromperse, convirtiéndose en tiranía. Este abuso de poder provoca revueltas lideradas por una aristocracia emergente que busca redistribuir el poder y establecer un gobierno colectivo. Sin embargo, la aristocracia también degenera en oligarquía, donde la búsqueda del privilegio personal pesa más que el interés común. Finalmente, el pueblo, cansado de la opresión oligárquica, se rebeló y estableció la democracia, un sistema basado en la igualdad y la libertad. Polibio creía que la democracia, aunque prometedora en sus inicios, también estaba sujeta a la corrupción. Con el tiempo, las generaciones futuras tienden a volverse complacientes, descuidando los valores que sustentan la libertad. Los políticos deshonestos, los llamados demagogos, explotan el descontento popular, prometiendo beneficios inmediatos,
mientras promueven sus ambiciones personales. Este ciclo culmina en un estado de caos y desorden, conocido como el gobierno de las masas u oclocracia, que a menudo da lugar a la aparición de un nuevo líder fuerte que reinicia el ciclo. Esta visión cíclica de la historia se basaba en la propia experiencia de Polibio, que vio el declive de las ciudades-estado griegas y su posterior conquista por Roma. Reconoció paralelismos entre la teoría de la anaciclosis y acontecimientos históricos concretos, como la evolución política de Atenas. La ciudad, que comenzó con una monarquía legendaria, pasó por periodos de tiranía, aristocracia y finalmente democracia, antes de sucumbir a las ambiciones de líderes populistas y a la decadencia militar y política. El análisis de Polibio también pone de relieve la singularidad del sistema político romano, que él veía como una solución innovadora a los problemas planteados por la anaciclosis. Al combinar elementos de monarquía, aristocracia y democracia en un único sistema de gobierno, Roma consiguió, según él, frenar el ciclo de decadencia que afectaba a otras civilizaciones. La República Romana se regía por un equilibrio cuidadosamente calibrado entre estas tres fuerzas. Los cónsules representaban el elemento monárquico, el Senado, el aristocrático, y las asambleas populares, el democrático. Esta estructura mixta, en opinión de Polibio, proporcionaba estabilidad y flexibilidad, permitiendo a Roma superar los desafíos internos y externos. Sin embargo, esta estabilidad no estaba garantizada. Incluso Polibio, que escribía durante el apogeo de la República, reconocía que los mismos factores que sostenían el éxito romano podían acabar provocando su caída. Vio signos de corrupción y desigualdad que podían socavar el sistema, preparando el terreno para conflictos internos y el ascenso de líderes autoritarios. A pesar de su admiración por la República Romana, Polibio se mostraba escéptico ante la idea de que cualquier sistema político pudiera ser inmune al ciclo de la anaciclosis. La obra de Polibio no solo documenta el ascenso de Roma, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de las instituciones humanas y las lecciones que puede enseñar la historia. Su visión cíclica de la historia ha influido en innumerables pensadores a lo largo de los siglos, desde los filósofos medievales hasta los fundadores de la República Americana. John Adams, por ejemplo, consideraba a Polibio una inspiración esencial, mientras que Thomas Jefferson veía en su obra una fuente indispensable de sabiduría política. Al explorar las razones del éxito y el declive de las civilizaciones, Polibio nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales que siguen resonando en nuestro tiempo. ¿Qué hace que una sociedad sea resistente? ¿Cómo podemos proteger nuestras instituciones de la corrupción y el abuso de poder? Y, lo que es más importante, ¿es posible escapar al ciclo aparentemente inevitable de ascenso y caída? Son preguntas que siguen siendo tan pertinentes hoy como hace más de 2000 años, cuando Polibio empezó a escribir su monumental obra sobre el destino de las naciones. Polibio no se limitó a observar la anaciclosis meramente como una teoría cíclica sin resolver. Vio en el sistema político romano un intento único de romper este ciclo. La estructura mixta de la República Romana, que combinaba elementos de monarquía, aristocracia y democracia, era vista por él como un brillante ejemplo de equilibrio entre diferentes formas de poder. Esta estructura no solo impedía que el sistema se derrumbara rápidamente, sino que también permitía a la República responder con eficacia a las amenazas internas y externas. Polibio creía que este sistema creaba controles y equilibrios que protegían a la sociedad de las tendencias corruptas de cualquiera de los tres elementos. Los cónsules, representantes del elemento monárquico, eran los magistrados más poderosos de la República, mandaban los ejércitos, gestionaban los asuntos exteriores y presidían el Senado y las asambleas. A pesar de su enorme poder, su autoridad estaba limitada por su tiempo en el cargo y la necesidad de cooperar con el Senado y el pueblo. El Senado, por su parte, simbolizaba el elemento aristocrático, formado por miembros de la élite. Se encargaba de formular políticas, gestionar las finanzas del Estado y supervisar cuestiones a largo plazo como la expansión territorial y la diplomacia. Por último, el pueblo,
A través de las asambleas populares, ejercía el elemento democrático, eligiendo a los magistrados, aprobando leyes y participando directamente en las decisiones políticas. La interdependencia entre estos tres poderes era fundamental para el funcionamiento del sistema. Ninguno de ellos podía operar de forma completamente autónoma. Sus acciones estaban siempre sujetas al escrutinio y la cooperación de los demás. Por ejemplo, los cónsules necesitaban la aprobación del Senado para muchas de sus iniciativas, mientras que el Senado, aunque poderoso, dependía de las asambleas para la ratificación de leyes importantes. Esta división de poderes creaba una tensión productiva que impedía la acumulación excesiva de poder por parte de un solo grupo o individuo. Polibio veía en este equilibrio la razón fundamental del éxito romano. Creía que la combinación de estabilidad interna y adaptabilidad permitía a la República afrontar retos que habrían desestabilizado a otras civilizaciones. Sin embargo, a pesar de su optimismo sobre el sistema romano, también era consciente de sus debilidades. El historiador observó que la corrupción y la desigualdad podían surgir, socavando gradualmente el equilibrio que sostenía a la República. El pesimismo latente de Polibio se basaba en su observación de la historia griega. Vio cómo las ciudades-estado, que inicialmente prosperaron bajo sistemas mixtos o democráticos, acababan sucumbiendo a las mismas tendencias de decadencia que predecía su teoría de la anaciclosis. Atenas, por ejemplo, experimentó un declive tras el ascenso de demagogos que explotaron el descontento popular para promover sus propias agendas. El resultado fue una serie de decisiones desastrosas, como la campaña militar en Sicilia durante la Guerra del Peloponeso, que debilitó a la ciudad y allanó el camino para su derrota final. Polibio también señaló que el éxito de Roma no era solo una cuestión de estructura política. Reconoció que factores culturales como la disciplina, la lealtad y el pragmatismo desempeñaban un papel crucial. Los romanos, según él, eran excepcionalmente hábiles para aprender de sus errores y adaptarse a las circunstancias, lo que les hacía resistentes ante los desafíos. Además, la inclusión de los pueblos conquistados en el sistema romano, a menudo concediéndoles la ciudadanía y derechos, fortaleció el imperio al convertir a antiguos enemigos en aliados. El historiador también atribuyó gran parte del éxito romano a su estructura militar. El ejército romano, organizado en legiones altamente disciplinadas, era un reflejo directo de la organización política y los valores culturales de Roma. Cada soldado, independientemente de su posición social, estaba entrenado para anteponer el bien colectivo a sus intereses personales, una filosofía que encajaba perfectamente con la visión de Polibio de la interdependencia de las instituciones políticas. A pesar de su admiración por Roma, Polibio también dejó claro que ningún sistema político era perfecto ni inmune a la decadencia. Predijo que la República Romana, como todas las civilizaciones anteriores, acabaría cayendo. Esta predicción no era una mera suposición abstracta, sino que se basaba en un profundo conocimiento de la dinámica social y política que había observado repetidamente a lo largo de la historia. La teoría de la anaciclosis de Polibio, aunque cínica en muchos aspectos, ofrecía un valioso marco para analizar los altibajos de las civilizaciones. Su obra no solo influyó en sus contemporáneos, sino que también moldeó el pensamiento de las generaciones futuras. Durante el Renacimiento, por ejemplo, pensadores como Maquiavelo retomaron sus ideas, adaptándolas a la realidad de su tiempo. Más tarde, los fundadores de Estados Unidos encontraron en Polibio una fuente de inspiración para la creación de una república con controles y equilibrios que impidieran la concentración de poder. El impacto de Polibio sigue siendo evidente hoy en día, especialmente en los debates sobre la fragilidad de las democracias modernas. Sus observaciones sobre la corrupción, la desigualdad y la manipulación política resuenan en un mundo en el que estos problemas siguen desafiando la estabilidad de las naciones. Aunque las sociedades contemporáneas son muy diferentes de la Roma republicana o de la Grecia helénica, las lecciones de Polibio siguen siendo pertinentes y ofrecen una perspectiva histórica esencial para comprender los retos del presente y del futuro. Así,
Al explorar las ideas de Polibio, no solo nos vemos abocados a reflexionar sobre el pasado, sino también a cuestionarnos qué depara el futuro a nuestras propias instituciones. Puede que la República Romana fuera un experimento exitoso durante un tiempo, pero su caída final nos recuerda que ningún sistema es invulnerable. En un mundo en constante cambio, la capacidad de aprender del pasado, adaptarse y preservar los valores fundamentales es crucial para la supervivencia y el progreso de las civilizaciones. En la tercera parte de nuestra exploración de las ideas de Polibio, profundizamos en su influencia en el pensamiento occidental y en el impacto de su teoría de la anaciclosis en la forma en que se han estructurado los gobiernos a lo largo de la historia. La idea de que todas las civilizaciones y sistemas de gobierno son inevitablemente cíclicos no solo ofrecía una perspectiva filosófica, sino que también sirvió de advertencia práctica a estadistas y teóricos a lo largo de los siglos. El concepto de anaciclosis se ha retomado en diversas épocas, se ha adaptado a las realidades de las distintas sociedades y se ha interpretado de formas únicas para abordar los retos específicos de cada tiempo. Durante la Edad Media, la influencia de Polibio se conservó principalmente a través de los escritos de pensadores como Tomás de Aquino, que utilizó elementos de la anaciclosis para reflexionar sobre la justicia y la moralidad en el gobierno. La Edad Media también fue testigo del auge y la caída de reinos que parecían confirmar la teoría cíclica de Polibio, con monarquías que entraban en decadencia debido a la corrupción o la inestabilidad y eran sustituidas por otras formas de gobierno que acababan corriendo la misma suerte. En el Renacimiento, un renacimiento del interés por los clásicos devolvió las ideas de Polibio al primer plano del pensamiento europeo. Uno de los admiradores más influyentes fue Nicolás Maquiavelo, en cuya obra Los Discursos se hace referencia directa a la anaciclosis y a la estructura romana de gobierno. Maquiavelo, aunque más cínico en su enfoque del poder, veía en la obra de Polibio un manual para entender la dinámica política y cómo manipularla para conservar el poder. Sostenía que el éxito de una nación dependía de su capacidad para predecir y responder a los inevitables ciclos de ascenso y caída. Más tarde, en la Ilustración, las ideas de Polibio desempeñaron un papel crucial en la formación de las democracias modernas. Filósofos como Montesquieu y Rousseau reconocieron el valor de la separación de poderes propuesta implícitamente por Polibio. Montesquieu, en particular, amplió la idea de pesos y contrapesos, argumentando que un gobierno equilibrado era esencial para la preservación de la libertad y la estabilidad. Sus reflexiones influyeron directamente en la creación de los sistemas republicanos, incluido el de Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos, inspirados en los principios clásicos, adaptaron las ideas de Polibio para crear una constitución que pretendía evitar los errores de las democracias del pasado. John Adams, uno de los padres fundadores, era un ávido estudioso de Polibio y citaba a menudo su obra. Consideraba que la estructura tripartita del gobierno romano era un modelo ideal para evitar que una sola rama del gobierno acumulara un poder excesivo. La Constitución estadounidense refleja esta influencia al dividir el gobierno en tres poderes principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con poderes equilibrados y mecanismos para supervisar a los demás. Thomas Jefferson, otro de los fundadores de Estados Unidos, fue incluso más allá, enviando copias de las obras de Polibio a sus colegas durante la Convención Constitucional. Para Jefferson, comprender la teoría de la anaciclosis era esencial para evitar los errores del pasado. Creía que combinando los mejores aspectos de diferentes sistemas de gobierno, Estados Unidos podría crear un modelo perdurable que superara las limitaciones de civilizaciones anteriores. Sin embargo, Polibio también nos advierte de que ningún sistema es completamente infalible. Incluso los gobiernos más equilibrados pueden sucumbir a la corrupción, el populismo y la creciente desigualdad. El colapso de la República Romana a finales del siglo I a.C. es un buen ejemplo de ello. Polibio, de haber vivido para ver ese periodo, habría reconocido el cumplimiento de sus propias predicciones. Durante el periodo de decadencia,
figuras como Mario, Sula, Pompeyo y César explotaron los defectos del sistema republicano para concentrar el poder en sus propias manos. Movilizaron ejércitos privados, ignoraron las convenciones políticas y manipularon a las masas para obtener ventajas personales. Finalmente, la República fue sustituida por el Imperio, y Octavio, conocido como Augusto, asumió el papel de primer emperador. Este acontecimiento no fue solo una confirmación de la teoría de Polibio, sino también una advertencia para las generaciones futuras. Nos recuerda que los sistemas de gobierno se sustentan, en última instancia, en las personas y que la corrupción de los valores fundamentales puede conducir al colapso, independientemente de lo bien diseñado que esté el sistema. La anaciclosis, como modelo, es una poderosa herramienta para comprender los retos a los que se enfrentan las naciones, pero también pone de relieve la necesidad de una vigilancia constante para preservar la estabilidad y la justicia. Hoy, en un mundo en el que las democracias se enfrentan a las amenazas de la polarización, la desigualdad y el populismo, las reflexiones de Polibio son más pertinentes que nunca. Sus observaciones nos animan a examinar críticamente nuestros propios sistemas de gobierno y a preguntarnos si estamos aprendiendo de los errores del pasado o simplemente repitiendo los mismos ciclos. La historia, según Polibio, es una maestra infalible, pero depende de nosotros aplicar las lecciones que nos ofrece. Al explorar la cuarta parte del análisis de Polibio y su influencia, nos encontramos con las implicaciones más profundas de su teoría para el comportamiento humano y la dinámica social dentro de las civilizaciones. Polibio no veía la anaciclosis simplemente como un ciclo inevitable de gobiernos que suben y bajan, sino como un reflejo directo de la naturaleza humana y de las tendencias sociales que dan forma a las instituciones políticas. Para él, las pasiones humanas, como la ambición, el orgullo y la avaricia, eran tanto la fuerza motriz del progreso como los agentes de una destrucción inevitable. Polibio sostenía que el éxito de una civilización dependía de su capacidad para controlar estas pasiones mediante instituciones sólidas y valores compartidos. Cuando los ciudadanos y los líderes de una sociedad mantenían un compromiso con la virtud y el bien común, el sistema prosperaba. Sin embargo, cuando prevalecían el egoísmo y la búsqueda del beneficio individual, las instituciones empezaban a debilitarse, dando paso a la corrupción y la desigualdad. Este punto de vista estaba claramente influido por su experiencia personal como testigo de la decadencia de las ciudades-estado griegas, arruinadas, según él, por la división interna y la ambición desmedida de sus dirigentes. Una de las aportaciones más notables de Polibio fue su percepción de la importancia del equilibrio entre estabilidad y flexibilidad dentro de un sistema político. Creía que un gobierno de éxito debía ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes sin perder de vista sus principios fundamentales. Esta idea, que hoy parece intuitiva, fue revolucionaria en su época, cuando muchas sociedades veían las instituciones como entidades inmutables. Polibio entendía que la capacidad de cambiar y evolucionar era esencial para evitar el colapso, algo que veía ejemplificado en la República Romana, que fue capaz de incorporar a los pueblos conquistados y convertir a antiguos enemigos en aliados. Para Polibio, esta inclusión no era solo una estrategia militar, sino también un modelo de integración social y política que reforzaba la cohesión interna del imperio. Al conceder ciudadanía, derechos y oportunidades a las poblaciones conquistadas, los romanos crearon un sentimiento de lealtad y pertenencia que consolidó su poder. Por el contrario, las ciudades-estado griegas, a menudo exclusivistas y hostiles a las poblaciones vecinas, no lograron construir alianzas duraderas, lo que las hizo vulnerables a los enemigos externos. Polibio también destacó el papel de la educación y la cultura en el mantenimiento de una sociedad sana. Creía que una población educada y con conciencia moral era esencial para evitar la decadencia. La República Romana, durante su apogeo, estuvo marcada por una cultura de disciplina, respeto a las tradiciones y sentido de la responsabilidad colectiva. Sin embargo, Polibio también preveía que estas virtudes podían verse erosionadas con el tiempo por la riqueza excesiva y la búsqueda de placeres inmediatos.
Vio signos de ello en la decadencia de Roma en sus últimos años, cuando se generalizaron la corrupción, el populismo y las divisiones sociales. Para Polibio, la corrupción no era solo un problema moral, sino una dinámica estructural que afectaba a todos los niveles de la sociedad. Observó que, con el tiempo, las élites tendían a acumular riqueza y poder, mientras que las clases más bajas se veían abocadas a luchar por su supervivencia. Esta creciente desigualdad creaba tensiones sociales que acababan estallando en revueltas o propiciaban el ascenso de líderes populistas que prometían reformas, pero a menudo contribuían a desestabilizar el sistema. El análisis de Polibio no solo refleja los retos a los que se enfrentaban las civilizaciones antiguas, sino que también resuena profundamente en el mundo contemporáneo. La polarización política, la desigualdad económica y la manipulación de las masas por líderes ambiciosos son cuestiones que siguen desafiando la estabilidad de las naciones de todo el mundo. Polibio nos ofrece una perspectiva histórica que ilumina estas dinámicas, ayudándonos a comprender que los problemas a los que nos enfrentamos hoy son, en muchos sentidos, variaciones de temas antiguos. Sin embargo, quizá la mayor contribución de Polibio sea su insistencia en la responsabilidad colectiva. Creía que el destino de una civilización estaba en manos de sus ciudadanos y dirigentes. Cuando estos grupos se comprometían con el bien común y anteponían el interés colectivo a las ambiciones individuales, las civilizaciones prosperaban. En cambio, cuando se abandonaba este compromiso, el declive se hacía inevitable. Al examinar las ideas de Polibio, se nos plantea el reto de reflexionar sobre el papel que desempeñamos en nuestras propias sociedades. ¿Contribuimos al fortalecimiento de nuestras instituciones y valores o permitimos que la corrupción y la división los debiliten? Polibio nos recuerda que, si bien los ciclos de la historia pueden ser inevitables, nuestras acciones individuales y colectivas tienen el poder de influir en su dirección. En la quinta y última parte de nuestro recorrido por las ideas de Polibio, es esencial reflexionar sobre las lecciones que nos dejó y cómo podemos aplicarlas en nuestros días. Polibio no solo registró los acontecimientos de su época, sino que desarrolló una profunda comprensión de los ciclos históricos y las dinámicas humanas que conforman el destino de las civilizaciones. Nos mostró que, aunque la anaciclosis puede parecer inevitable, también ofrece una oportunidad única para el aprendizaje y la preparación. Una de las lecciones centrales de Polibio es que las instituciones políticas, por muy bien diseñadas que estén, dependen de la integridad y la participación activa de sus ciudadanos. Un sistema de gobierno equilibrado, como el de la República Romana, puede ralentizar el declive, pero no puede evitarlo por completo sin una sociedad vigilante y comprometida. Este principio se aplica directamente a los retos contemporáneos a los que nos enfrentamos en las democracias de todo el mundo. La corrupción, la polarización política y el populismo no son problemas nuevos, sino amenazas recurrentes que requieren una respuesta colectiva basada en valores comunes y en el compromiso con el bien común. Otra lección importante es la necesidad de educación y concienciación. Polibio destacó cómo la pérdida de las virtudes fundamentales y el debilitamiento de los valores compartidos pueden acelerar el declive de una civilización. La educación no es solo una herramienta para el progreso, sino también un medio para preservar la estabilidad social y la integridad política. En un mundo en constante cambio en el que abundan la información falsa y la manipulación, la capacidad de pensar críticamente y actuar con responsabilidad es más crucial que nunca. Polibio también nos enseña la importancia del equilibrio y la moderación. Su análisis de la República Romana revela cómo los sistemas que combinan distintas formas de gobierno pueden ser más resistentes que los que se basan exclusivamente en un único modelo. Esta idea es especialmente relevante en tiempos de división, ya que nos recuerda que las soluciones equilibradas y colaborativas ofrecen a menudo las mejores vías para superar los conflictos. En última instancia, Polibio no veía la historia como una mera crónica de acontecimientos, sino como una herramienta esencial para comprender el presente y forjar el futuro. Nos reta a aprender de los errores y aciertos del pasado, a cuestionar las tendencias cíclicas de la historia
y a trabajar activamente para construir sistemas más justos y sostenibles. Si has llegado hasta aquí, aprovecha este momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido juntos. Las lecciones de Polibio siguen resonando porque tratan de la condición humana y de nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor. Nos recuerdan que, incluso ante retos aparentemente insuperables, el cambio es posible cuando actuamos con responsabilidad, unidad y determinación. Si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudar a otras personas a entender mejor la historia, la política y el papel de cada persona en la sociedad, deja un like. Realmente ayuda a que el canal crezca y lleve este tipo de reflexiones a más personas. Y no olvides compartir este video con alguien que creas que necesita escuchar estos mensajes. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.